que ustedes ya sabrán por los medios de comunicación, el concello de Pereiro de Aguiar retiró hace algún tiempo, creo que 1000 días. 1000 días que teníais puestas en la página web, lo de los 1000 días, ¿no? 1000 días. 1000 días sin transporte público. Y bueno, eso ha dado lugar a una serie de problemas a los vecinos. Nuestros invitados de hoy han llamado a diferentes puertas de la administración, están intentando pues resolver los muchos problemas y de muy diversa naturaleza que le causa a los vecinos esta falta del transporte público. Entonces casi podemos empezar haciendo un poco de historia, cómo empezó el problema, en qué momento le fue retirado, os fue retirado a vosotros e imagino que a otros vecinos del concello de Pereiro de Aguiar el transporte público. ¿Cuándo fue y cómo empezó un poco este problema? Pues Antonio, por ejemplo. Fue a mediados de verano del año 2011 que el concello comunicó mediante un bando que iba a retirar la línea municipal que nos daba servicio de transporte hasta Orense ciudad, concretamente hasta la zona de las lagunas. A partir de ahí, pues la gente empezó a preguntar qué pasaba. La respuesta o la solución que se nos planteaba únicamente era de que teníamos que esperar a que se implantara el transporte metropolitano. Entonces, bueno, los vecinos ante esta situación pues esperaron. Hay que darse cuenta de que esas fechas empezaron ya a coincidir con la crisis económica. Entonces, pues la gente ya empezó a notar en sus bolsillos de que el bajar hasta Orense todos los días a trabajar con coches, pues era un problema, y la verdad que, bueno, la crisis, entre comillas, ayudó a que los vecinos se dieran cuenta de que habían perdido un servicio que realmente era esencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues como asociación nos planteamos el tratar de buscar una solución. Lo que nos planteaba el concello, como ya dije antes, era el transporte metropolitano. Entonces empezamos a recabar información y, bueno, pues como cualquier ciudadano de Orense o de los concellos de alrededor, pues más o menos a través de los medios de comunicación teníamos una serie de informaciones. Nosotros, llegado un momento, remitimos escritos preguntando para que nos contestaran también por escrito al Concello de Pereiro, al Concello de Orense y a la Xunta de Galicia, porque eran las tres administraciones implicadas en el problema. Concretamente la Xunta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Entonces remitimos el mismo día 3 escritos, el Concello de Pereiro de Aguiar no nos respondió. El de Orense nos llamó por teléfono a los 2 días y nos dijo que, como no éramos vecinos de Orense, pues que no tenía la obligación de contestarnos, y la Consellería de Medio Ambiente fue la única que se dignó a respondernos y nos vino un poco a explicar que el problema que tenían venía por culpa del Concello de Orense, ¿no? Que no dejaba implantar el transporte y entrar en Orense como ellos querían. Con esa respuesta de la Xunta de Galicia, de la Consellería, pues hicimos otro escrito de nuevo al Concello de Orense y le pusimos esa copia, ¿no?, de esa pregunta, o sea, de esa respuesta, y el Concello de Orense en ese caso concreto, pues ya nos contestó. Se ve que no estaba de acuerdo con lo que la Xunta decía y entonces nos contestó y nos dijo que no, que el problema que tenían era que ellos tenían que hacer un informe por parte de la policía para ver el impacto que tenía la entrada del transporte metropolitano en la ciudad, y que estaban pendientes de que la Xunta, que la Consellería, les dijera por dónde iban a entrar y qué rutas tenían. Entonces nos encontramos con 2 administraciones competentes en el tema de transportes que estaban pues tirándose los trastos, y nosotros como ciudadanos estábamos en medio. Con eso pues elevamos una queja al Valedor do Pobo, y el Valedor do Pobo pues con esa documentación la aceptó sin mayores problemas y empezó a recabar información de las 2 administraciones. Tardó un tiempo tanto el Concello como la Consellería de Medio Ambiente en responderle, y al final, pues bueno, el Valedor do Pobo nos iba informando de la información que le iban dando, y curiosamente pues conseguimos saber, sin que en los medios de comunicación hubiese trascendido antes, pues que la Xunta, que inicialmente iba, digamos, a implantar el sistema sin contar con Orense, pues que había renunciado definitivamente. Entonces esa información la conseguimos a través del Valedor do Pobo. Bueno, hemos llegado a un punto en que el Valedor do Pobo hace unos meses pues ya nos ha dicho que es un problema
técnico de las dos administraciones y nos venía a decir que él ya no podía seguir más. Ante eso le hemos reclamado que haga de intermediario, que intervenga en este conflicto, y nos ha respondido el Valedor do Pobo que no es su función. Curiosamente, cuando vamos a la página web del Valedor do Pobo de Galicia y buscamos en el apartado de funciones, la segunda de las que aparecen es intervenir en conflictos que puedan surgir, ¿no? Entonces, también por parte de esa administración. Exactamente. Entonces, también nos ha dejado un poco desamparados y estamos ante una situación en la que están pasando los años. El otro día pues ya cumplimos un triste aniversario, 1000 días sin transporte, y no hay visos de que esto se solucione, ¿no? Y bueno, esto que estamos nosotros diciendo en nuestra urbanización es un problema pues que afecta a otras urbanizaciones como Monterrey, Veiga de Abaixo, de nuestro concello, y me imagino que en el resto de concellos pues también tendrán problemas similares, ¿no? Esa es un poco la situación en la que estamos a día de hoy, y recientemente, hace unas semanas, pues hemos estado en Santiago, hablando con la directora xeral de Mobilidade, que es la que lleva este asunto en la Consellería de Medio Ambiente, y bueno, pues nos estaba informando un poco de la situación en que está esto y vuelve un poco a redundar en lo que está saliendo en los medios de comunicación estos días. Entonces estamos en un punto que parece que no avanzamos, ¿no? Esa es la situación resumida más o menos de lo que llevamos vivido desde el año 2011. No sé si Ana Rosa Paniagua, la secretaria de la Asociación de Vecinos Mirafermosa, quiere puntualizar alguna de las cosas que dijo Antonio al respecto de cómo empezó todo. Lo ha dicho perfectamente, porque es la realidad que tenemos. La situación actual que sufren los vecinos es eso, que hacen encajes de bolillos para poder bajar a sus hijos, para poder conciliar el horario laboral y poder bajar a sus hijos al colegio, a Ourense, al instituto, a la universidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno ve que hay para coches de los políticos, hay para otro tipo de cosas, pero para dar servicio a los ciudadanos no hay. No sé si me explico. No quieren, no les da la gana. Eso es lo que nosotros hemos, con la documentación delante, es lo que tenemos muy claro, que ninguno quiere. Está pasándolo, nosotros tenemos en Ourense, creo, la situación que tienen en Vigo. Bueno, en Vigo están con el mismo problema, pero claro, quieren desactivarlo, bueno, pues con el tema este de los presupuestos y demás, política. Y nosotros preveemos que en 2015 pase aquí en Ourense lo mismo. Que intenten negociar con eso. Muy bien, la cosa empezó cuando el Concello de Pereiro quitó un servicio que existía, me imagino que desde hacía tiempo, ¿no? Sí, desde hacía años. ¿Qué explicación dio en aquel momento? Que no se utilizaba, pero no se utilizaba porque el primer viaje era a las 11 menos cuarto de la mañana. ¿Quién baja a estudiar a las 11 menos cuarto de la mañana? El resto de las afluencias o de los turnos que tenía el autobús sí que funcionaban. Subía la gente de Ourense, tal y que cual. Sí que subía la gente de la urbanización. Y eso se lo hicisteis saber al alcalde, ¿no? Claro. O sea, que sí que se utilizaba, que con un mínimo de modificación en el horario que podría Exactamente, pero ser... es que no había dinero. Estábamos en crisis y no había dinero. Al final eso era una disculpa. O sea, claro. Aludieron al manido argumento de la crisis económica, no se quitó dinero de otras partidas, pero esto sí fue de lo primero que se quitó. Y no se buscó una alternativa. Y curiosamente, después de toda esta labor de investigación que hemos llevado en estos años, pues nos hemos encontrado el otro día en la entrevista que se hizo en Santiago con la directora xeral de Mobilidade, pues que se sorprendía cuando le contábamos que habíamos quedado sin autobuses. Resulta que, curiosamente, hay una línea regular que baja de Luintra a Ourense todos los días, con un horario también un poco extraño, pero bueno, existe una línea, pasa por allí y no pasa, ¿no? O sea, no para. Y esta señora de la Xunta, pues, le parecía extraño cuando le estábamos contando lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué el Concello no habló directamente con esa administración cuando retiró el servicio y con las líneas que a lo mejor venían de otros concellos trató de arreglar, ¿no? Porque sabemos que en otros concellos que tienen el mismo problema con el transporte metropolitano, pues más o menos están tratando de buscar soluciones alternativas, ¿no? Entonces, al final nos estamos encontrando en una situación que valoramos como una situación en la que nos están tratando como rehenes.
O sea... escudos humanos. Sí, Sí, los ciudadanos una especie de nos escudos hemos- humanos en una lucha, digamos, entre administraciones. somos una moneda de cambio. Nos hemos convertido en eso. Entonces, es curioso que al final coges los periódicos, como vimos ahí este fin de semana pasado, y empiezan a hablar unos de una cosa, otros de otra, y al final los vecinos no pintamos nada en todo eso. Somos los afectados, tenemos una deficiencia, y en una época de crisis una cosa como esta es que, vamos, es impensable que no se ponga la carne en el asador y se solucione, y nos están utilizando en moneda de cambio. Cuando vas a hablar con los de la Xunta te dicen que la culpa es del Concello de Ourense. Lo que nos dijeron era que fuéramos a tratar de movilizar a los vecinos de Ourense para que reclamaran que se implantara el transporte a su alcalde. Si vas a hablar con los del Concello de Ourense, pues te dirán que los de la Xunta son los que no se dan a razones. Entonces, parece mentira que una situación de crisis, una cosa como esta, que va a facilitar las cosas a la gente que trabaja en la zona exterior de Ourense para venir a trabajar, que va a disminuir el tráfico rodado. Curioso significa también ver cómo dicen que los autobuses al entrar en el casco urbano de Ourense que van a provocar una ralentización del tráfico. Pero esa gente vendría en coches particulares. Exactamente. Entonces la cuenta es muy fácil de hacer. Entonces al final nos están utilizando además excusas. Siempre están promoviendo el uso del transporte público. Claro. Y aquí, precisamente para eso, ¿no? Y aquí curiosamente no. Entonces aquí en este caso lo normal es que los políticos dejaran a un lado la política, se sentaran y arreglaran, ¿no? Eso sería lo normal. Pero ya parece que lo normal no es eso. Lo normal es que estemos como estamos, tirándonos los trastos. Ahora vienen unas elecciones europeas, el año que viene por estas fechas vendrán unas elecciones autonómicas, o sea, municipales. Empezaremos otra vez a vender la moto unos y otros, pero al final estamos viendo que tenemos el mismo problema. O sea, el padre que mañana tiene que bajar a su hijo al instituto, pues tiene un problema muy serio. Y después no se dan cuenta un poco de la realidad que tiene alrededor de Ourense, que esto no son aldeas de gente muy mayor, todo lo contrario. Hay mucha gente joven y está ahí fijada en esos núcleos y de esta manera le están perjudicando. Entonces nosotros entendemos que hay que decir basta ya. Después desde el movimiento vecinal pues también estamos viendo que parece que estamos entrando un poco en el juego de salir en las declaraciones de prensa y que hay que acercar posturas y demás. No, mire, esto no es un problema de acercar posturas, esto es un problema de voluntades y aquí no hay voluntad ninguna en resolver esto. Y entonces no podemos entrar los vecinos en ese juego y tenemos que reclamar nuestro derecho, porque aunque parezca mentira, como vecinos tenemos derechos y este es uno de ellos, a gozar de un transporte público, y nos lo han quitado. Nos lo han quitado y no tienen la más mínima intención de agilizar la implantación. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo y en una época de crisis como esta es que es indignante lo que estamos contando. Porque el concepto de transporte metropolitano, recuérdanos un poquito en qué consiste. Sería un transporte pues para toda el área metropolitana de la ciudad de Ourense, los concellos limítrofes. Hay movimientos ya, me imagino, previos. Es que funciona en Santiago, en Coruña, funciona en todas las ciudades. Son autobuses que cogen a la gente de los ayuntamientos alrededor y van dejando. Gente del ayuntamiento central que va subiendo. Pero me refiero si había ya algún tipo de proyecto previo que a lo mejor pudo verse pues, abortado por lo de la crisis o por lo que fuera. Lo del transporte metropolitano, ¿sabéis en qué estado de la cuestión estaba el asunto? Nosotros creemos que no había así nada concreto. Vamos a ver ahí. Nosotros, gracias al Valedor do Pobo, tuvimos acceso al documento que firmaron, digamos, el convenio que firmaron los concellos que inicialmente sí que iban a entrar, ¿no? Y salvo el de Ourense y otro que no recuerdo cuál era, que creo que estaba gobernado por el PSOE, pues los demás firmaron ese documento. Curiosamente, ese documento, cuando tú lo empiezas a leer, un poco respondiendo a la pregunta que tú haces, pues empiezas a ver que hablan de frecuencias, 8 frecuencias, 7, dependiendo del concello, cada uno tiene sus frecuencias. Nadie habla de horarios, que esa es la segunda parte del problema, porque ahora estamos peleando el que nos den una solución. Pero nosotros nos tememos, después de ver ese documento, que cuando esto lo implanten, a lo mejor las frecuencias y los horarios ni siquiera se adaptan a la realidad que vivimos.
Y ese es un tema que nos preocupa mucho. Podemos hacer las cosas desde los despachos, ¿no? Claro. Porque a ningún vecino le han consultado. O sea, nosotros podemos ir a la urbanización, preguntar a la gente qué horarios os vienen bien y te van a decir, pues mira, a las 8 de la mañana, a las 9, y te van a decir unos horarios que más o menos son entendibles para bajar a trabajar, para subir después de trabajar a comer, para que los niños que van al instituto, la gente que va a la universidad, pues también tenga un acceso a esas clases, y eso nos ha preguntado. Entonces, resulta también curioso que en todo este tema de los transportes y de las líneas parece que como que hay un cierto oscurantismo muchas veces, como que no se quiere dar publicidad a las líneas ni nada parecido, ¿no? Como que por un lado nos quejamos que los autobuses no se utilizan y demás, pero resulta que después cuando empiezas a investigar y quieres saber dónde se coge un autobús y a qué hora pasa por allí, tienes que ir a buscar a un vecino que viva por allí cerca y te diga esa información, ¿no? O no hay una parada señalizada. Es que no hay nada. Es muy curioso, ¿no? Esta situación, no sé, extraña, sí, que por un lado nos quejamos de que... que no se utilizan transporte y eso. Nosotros hemos localizado en la página web de Monbús una línea que sale de Luintra a Orense. Pero claro, nosotros no aparecemos como parada, que es lo que se solicitó a la jefa de movilidad. Pero claro, son 2 autobuses por la mañana, 7 menos cuarto y 7 de la mañana. Para subir de Orense, 6:30 de la tarde y 7:25 de la tarde. Sí, ¿qué horario es ese? Eso puede ser una necesidad de hace 30 años para un abuelo que bajaba a Orense, al médico, luego donde la hija comía y se subía por la tarde a su casa. Pero por hoy... Claro. No es. No está adaptado a la realidad, ¿no? Claro, no es. Bien, y por ejemplo, ya hemos valorado la postura del Ayuntamiento de Pereiro. El Ayuntamiento de Ourense, pues, no sé, ¿qué responsabilidad creéis que pudiera tener a la hora de poner toda la carne en el asador para resolver este problema? Ya desde el Concello os dijeron que, bueno, que algo así como que no es nuestra competencia, porque no es nuestra jurisdicción territorial, pero no sé, ¿creéis que se os trató mal, que no se escuchó suficientemente vuestras reivindicaciones, que con un mínimo esfuerzo podían resolver el problema y no lo hacen, pues posiblemente, pues a lo mejor por algún tipo de competencia política? No sé, es una hipótesis que digo yo. ¿Qué creéis? ¿Cómo juzgáis la conducta del Ayuntamiento de Ourense en esto? Yo creo que ellos están haciendo una postura de fuerza y nos están utilizando, vuelvo un poco a lo que decíamos antes, y da igual que sea el partido de un color o de otro. Yo estoy seguro que si la Xunta y el Concello de Ourense estuviesen los partidos cambiados, pues seguramente estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? En el caso del Concello de Ourense, pues parece ser que tiene la llave para arreglar esto, y la Xunta, pues yo creo que se siente cómoda porque está tratando de pasar la pelota al Concello y caer sobre él todas las responsabilidades. Entonces, comentábamos antes lo que estaba pasando en Vigo. En Vigo el señor Caballero pues está forzando la situación y en vez de poner el problema que ponemos aquí en Ourense, de que si el tráfico se va a ver perjudicado, pues lo que está poniendo como excusa es el dinero que tiene que poner el Concello. Eso aquí no pasa. Entonces, en ese sentido, pues al Concello no se le puede decir nada. Pero en Vigo, ¿qué ha hecho el señor Caballero? ¿Qué ha hecho? Pues ahora está negociando los presupuestos, parece ser que con el bloque pues no hay feeling y va a negociar directamente con el PP y entonces pues seguramente arranquen algún tipo de acuerdo a cambio de... Entonces, eso es lo que nos parece a nosotros, vamos, incalificable. O sea, por parte de la Xunta, sabemos que en Vigo ha ido el consellero de Medio Ambiente a entrevistarse con el alcalde. Pero es que nosotros como ciudadanos tenemos que estar por encima de todo eso. O sea, que me diga el Concello de Ourense que, como está diciendo, que también que le puede bajar, digamos, la entrada de autobuses dentro del casco urbano, que le puede bajar los rendimientos o los clientes a las líneas que ya hay. Pero si es que la línea que ya hay, el otro día salieron también en la prensa los que tienen la línea de urbanos de Ourense diciendo que se les está viniendo abajo, que quieren rescindir el contrato. Entonces, ¿pero a qué estamos esperando? O sea, tenemos unos urbanos de Ourense que dicen que no tienen clientes para mantener el servicio de una manera aceptable. Tenemos una demanda del exterior para venir aquí con el transporte y entrar en Ourense
Y eso lo tienen que arreglar. Y el tema de los intercambiadores famosos, es que eso es un tema técnico. Vamos a ver, los políticos y los técnicos están ahí para resolver problemas, no para crearlos ni para mantenerlos. Entonces, yo creo que por parte del Concello de Orense tienen que cambiar de actitud y yo creo que sería ejemplar que por una vez se sentaran en una mesa, incluso con los vecinos, y buscaran una solución. Y yo creo que eso es la mejor cosa que podrían hacer y cuando esto se podía arreglar. Pero mientras tanto, yo califico la actitud del Concello de Orense de inmovilista, porque es que esto no vemos visos de que se vaya a arreglar. Eso es un poco... ¿Y la de la Xunta, la actitud de la Xunta? Aparte de lo de dejar que se maten entre ellos y... La conversación, cuando estuvimos allí en Santiago, estuvimos casi cerca de una hora y se repitió la palabra penetración durante pues, el 90% de la hora, pues bueno, el Concello de Orense no quiere ser penetrado por el transporte metropolitano, pero mientras a los ciudadanos que nos den por el cubo, aunque queda muy feo, y pido perdón desde aquí, pero es que es la realidad. Ellos se preocupan, pues eso, es que tiene que ser así, porque como es dinero de todos los gallegos, pues no se puede utilizar y ponerlo, porque nosotros decíamos, bueno, pues es que si ustedes han llegado a un medio acuerdo, pónganlo en funcionamiento y después se va resolviendo según vayan teniendo las demandas de los ciudadanos. Pues habrá cosas que se tengan que quitar, otras que poner, ampliar horarios, lo que sea, pero pónganlo ya. Si tienen un mínimo de acuerdo, inténtenlo, bueno, forzarlo de alguna manera para que esto vaya para adelante. ¿Que después van a salir problemas? De acuerdo, ya se solucionarán. Pero no hay intención. Tiene que ser de una manera y el otro dice que de la otra, pues entre todas la mataron y ya sola se murió. ¿Cuáles son las siguientes medidas que tenéis previsto realizar vosotros o los vecinos en caso de que las cosas sigan así inmovilistas, como has dicho? ¿Estáis dispuestos a llegar a, no sé, a qué? ¿A protestas, a cortar la carretera, a lo que sea? A ver, pero es que también desde la Xunta lo que nos dijeron es que los de los concellos, los ciudadanos de los concellos limítrofes, que saben que estamos muy interesados, que lo que teníamos que hacer era intentar movilizar a la gente de Orense para que también demostrarles al concello que también ellos están interesados. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues yo la sugerí. ¿Y qué hacemos? ¿Nos encadenamos en el ayuntamiento? ¿Salimos en las televisiones nacionales? Es que eso tampoco es solución. Entiendo yo que no. Montamos aquí un gamonal en pleno Orense para que ustedes tengan la vergüenza de darnos lo que estamos solicitando. Entendemos que no. Es una situación complicada y ellos lo saben y saben que llegadas a estas alturas pues es complicado dar el siguiente paso. Entonces es difícil y después nosotros nos sentimos un poco también, no digo abandonados, pero nos sentimos que por parte de las federaciones que hay aquí, por ejemplo a nivel de Orense, federaciones vecinales. Federaciones vecinales, que hay dos, nosotros estamos integradas en una de ellas, en Limiar, pero en este tema pues ya hemos decidido desmarcarnos también, porque nos parece que al final, como decía al principio, pues parece que el movimiento vecinal no acaba de reivindicar, o sea, hace 4 días... Está domesticado. Sí. Claro, sí, de alguna manera, o sea, los vecinos de Punxín se tuvieron que encerrar en su ayuntamiento y andar ahí los hombres un montón de días fastidiados, para que parezca que a lo mejor puedan arreglar algo, que tristemente yo creo que no lo van a poder hacer, ¿no? Y es muy triste decirlo. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Es que es frustrante, ¿no? O sea, ya incluso el valedor do Pobo, que está para defender a los vecinos, que nosotros hemos recurrido varias veces a él y siempre ha cumplido, en este caso se desmarca de esto, ¿no? Entonces aquí al final, ¿qué es lo siguiente? ¿Cortar una carretera? ¿Pero por qué tenemos que cortar una carretera? Pero como ciudadanos, ¿por qué tenemos que hacer eso? O sea, leemos en el periódico declaraciones este fin de semana de varios intervinientes en este problema y vemos que cuando le preguntan a nuestro alcalde, pues su aportación en la declaración es decir que bueno, que si hubiese transporte metropolitano que bajaríamos más a comprar a Orense, pero... Tenemos negocios en el Pereiro. Quien compra la carne en el Pereiro va a seguir comprándolo en la carnicería del Pereiro o en el supermercado o las vicas del Adio. Vamos a ver, que sí, que es posible que tengamos más afluencia, porque ya que estás en Orense aprovechas a comprar, pero no es la única opción que tenemos. La opción es la movilidad, que se llenan la boca de decir nuestros políticos de ambos colores, que son políticos verdes, que tenemos que coger bicicletas, que no tenemos que contaminar, que todo el rollo que nos cuentan. Y luego, ¿cómo bajamos de los pueblos? Muy bien.
Bueno, Antonio Mota, Ana Rosa Paniagua, vocal y secretaria respectivamente de la sección de vecinos Mira Fermosa. Tenéis una página web y un perfil de Facebook en el que la gente puede terminar de informarse más sobre todo esto. Danos la dirección. Es muy sencillo, metiendo en Google Mira Fermosa salimos, no hay opciones, ese es el blog. Y luego en Facebook otro tanto de lo mismo. Y en Twitter también. Y en Twitter también. Entonces, bueno, muy bien. Y aparte de este problema, que es el caballo de batalla, el tema fundamental de la entrevista de hoy, si queréis decir alguna otra cosa, algún otro problema pues en ciernes o actual que tengáis en urbanización a Tapada de Bouzas. Tapada de Bouzas, ¿no? sí. Pues a ver, aprovechar para decir alguna otra cosa, si es que hay alguna otra cosa más sobre la que hablar o sobre la que reivindicar. Hay una cosa fundamental, que hace un año, creo que por estas fechas, tuvimos que hacer una concentración. Tú antes decías que qué medidas de presión teníamos que utilizar. En ese caso tuvimos que utilizar la medida de hacer una concentración allí. Nos juntamos 100 y pico personas reivindicando que nos hicieran un parque en condiciones para los niños. Y eso es un tema que cualquiera de los vecinos que nos oigan, pero no solo de nuestra urbanización, sino de las demás urbanizaciones, pues es el caballo de batalla, ¿no? Nosotros tenemos 174 viviendas, la mayor parte pues están ocupadas por gente joven, con niños, y tenemos 4 jueguecitos pequeños y otros 4 que están ya viejísimos de cuando se hizo la urbanización. Tuvimos que reivindicar que nos hicieran algo, nos hicieron ahí una cosita para salir del paso, y ahora estos días, pues en verano, estos días que ya ha hecho un poco de calor, pues tenemos a las madres haciendo cola allí para subir al niño al columpio. Ya el otro día, así un poco en broma, decían que si había que poner un dispensador de ticket, como de la frutería. Y bueno, es que esa es la realidad, ¿no? Entonces, al final, tanto con el tema del transporte como con lo que estamos hablando ahora, es un problema de que no están entendiendo lo que los ciudadanos exigen. Si tenemos una población joven, pues tendrás que poner parques infantiles. Lo que no puedes hacer es darle otro tipo de servicios. Allí se hizo una inversión de 80.000 euros, que se dice pronto, en volver a arreglar una plaza, unos caminos que estaban asfaltados. Les han puesto adoquines y ahora se caen los niños y se quedan marcados, pues oye, pues son adoquines. Y esos 80.000 euros tratamos de que se cambiara ese proyecto, que no habían consultado a los vecinos, y se transformaran en una inversión real y necesitada, y no hubo manera. Nos arreglaron así con 4 jueguecitos y a correr, ¿no? Y hay gente que está peor. Ahí están los de la urbanización de Monterrey, peor. Están mucho peor que nosotros. No tienen parque infantil, tienen mini parque infantil. Claro. Entonces, los niños se tienen que buscar la vida. Entonces, son cuestiones que al final pues van un poco haciendo que la gente esté desencantada. Hoy por la tarde nos han fumigado la urbanización con herbicida. Igual vamos a la urbanización y no nos queda ningún vecino vivo, ¿qué puede ser? Entonces, hace 4 días, como quien dice, mandamos un escrito, porque ya nos lo hicieron el año pasado, pidiendo que avisaran y que si no había otra solución, pues que se iban a dar herbicida para matar las hierbecitas que salen en las aceras. Eso es el ayuntamiento. El ayuntamiento, por ejemplo. Y que nos avisaran con tiempo, porque la gente tiene mascotas, tiene jardines. Niños. Y nada, hoy hemos llegado allí y nos hemos encontrado un cartel de aplicando herbicida y ala. Y gracias a las redes sociales, que es un poco lo único que nos queda. Y el operario va con su mascarilla, perdóname. Gracias a las redes sociales hemos podido avisar a los vecinos y que la gente se enterara de que nos estaban echando un producto, que puede ser más tóxico, menos tóxico, pero hay unos mínimos. Y esto es un problema, yo creo que ya de las administraciones, que puede ser a nivel del Concello de Ourense, de Pereiro de Aguiar y de cualquier concello, que de cara a los vecinos no se nos contesta las preguntas que hacemos por escrito. Tenemos que utilizar al Valedor do Pobo para de alguna manera obligarles a que nos contesten. O sea, hay una serie de derechos básicos y fundamentales que como administración se les pasan por el arco del triunfo. O sea, la ley de procedimiento administrativo, yo no sé dónde la tienen guardada en estas administraciones. Es que hay veces que resulta denigrante el que vayas allí y digas, quiero que me contestes a esto, y no te contestan. Y tenemos que ir al Valedor do Pobo para decirle que una administración no está cumpliendo con un artículo básico de la ley de procedimiento administrativo, que es que dé información a alguien que le ha solicitado algo. Es que, vamos, alucinante.
Entonces, esos son los problemas que nos encontramos día a día cuando quieres hacer una acción vecinal de verdad, o sea, buscando lo que estamos hablando aquí, mejoras de servicios, porque para eso tienen que ser las asociaciones de vecinos. Son grupos de presión para conseguir mejorar lo que ellos tienen y llegar a unos mínimos. O sea, mande quien mande, perdóname, claro. Porque nosotros hemos pasado de ser socialistas a ser del PP, a ser del Bloque, y después de esta entrevista seguramente seremos de Democracia Vensana. Seguro. Seguro. Muy bien. Bueno, ¿queréis decir algo más para irnos despidiendo? Antonio Mota, Ana Rosa, ¿alguna cosita? Pues, que hombre, que tengan un poco de, pues yo qué sé, de vergüenza y por lo menos que nos pongan un autobús para poder bajar los estudiantes al instituto y a la universidad. Horario para bajar y que menos horario para subir. Adaptado a la realidad. Exactamente, y que menos para poder subir a casa. Como mínimo hasta que se les caiga los palos del sombrajo y pongan de una dichosa vez el transporte metropolitano, que no tengamos que esperar otros 20 años o tengamos que encadenarnos en el Ayuntamiento de Orense, que sería yo creo que ya lo último. Antonio, ¿algo para despedirnos? Que pongan voluntad. Es muy sencillo, que pongan voluntad. Que igual que estamos sentados en esta mesa para hablar, que hagan ellos lo mismo. Y si no son capaces de ponerse de acuerdo, que llamen a vecinos que tengan este problema, que les sienten allí, que cuando empiece uno a decir que tiene un problema con la entrada en los intercambiadores, estoy seguro que el vecino que está allí sentado le va a dar una solución y se va a arreglar. Que demuestren que no son políticos, sino que son gestores, que para eso les ponemos en esos puestos. Muy bien. Muchas gracias, Ana Rosa Paniagua, secretaria, y Antonio Mota, vocal de la Asociación de Vecinos Mira Fermosa, de la urbanización As Tapadas de Bouzas del Concello de Pereiro de Aguiar. Bueno, desde aquí, desde Aure Televisión, pues bueno, os deseamos toda la suerte y como digo siempre, pues aquí estamos para, dentro de lo que es nuestro papel y nuestro rol, pues a echaros una mano en lo que podamos. Muchas gracias, como digo, a vosotros dos y muchas gracias a todos ustedes por su atención, pero no se vayan porque enseguida tenemos a un nuevo invitado.